La justicia del brujo. Hubo en Compostela un deán que se hacía llamar Andrés de Santiago, a quien interesaba extraordinariamente todo lo relacionado con la brujería. Me acordé de vos en Toledo. Contaban ahí que la ciudad posee el mejor brujo del reino. Don Illán es su nombre. Sí, decís verdad. Debo conocerlo. Quizá quiera enseñarme las artes de la magia. He de conseguir que me haga saber sus mañas. En cuanto pudo, partió el deán hacia la ciudad castellana. Una vez con el brujo, no son vulgares vuestros deseos, ni parece mala vuestra intención, pero ¿quién me asegura que cuando aprendáis no me olvidaréis? No son vulgares vuestros deseos, ni parece mala vuestra intención, pero ¿quién me asegura que cuando aprendáis no me olvidaréis? Jamás podrá suceder tal cosa. Siempre estaré a vuestras órdenes. Vayamos pues a un lugar adecuado y comencemos por la primera lección. No tardaremos en cenar. Preparadnos unas perdices asadas. El brujo le abrió la puerta de su estudio, donde tenía todos los libros de brujería, de hechicería, de magia negra. Todo lo que él conocía y sabía estaba ahí. La primera tarea consistió en examinar libros y códices. Señor, un mensaje para el deán Andrés. Es de mi tío el obispo de Santiago, que ve próxima su muerte. Pero, ¿cómo acudir en este momento? Enviar esta carta de excusa a mi tío. A muchos debe de interesar las artes mágicas cuando abandonáis incluso a vuestros deberes familiares. Así fue. Con el paso del tiempo, el deán se afanaba más y más en sus estudios. Al cabo de 10 días llegaron los escuderos, que saludaron respetuosamente al deán Andrés. Es un gran honor para nosotros haceros llegar la nueva vuestra elección como obispo de Santiago. Os felicito, señor, y me alegro de que tales buenas noticias lleguen a mi casa. Gracias, amigo Illán. No quiero abusar de vuestra amistad, mas os pido que, a ser posible, nombres deán a mi hijo Rodrigo, comentó el brujo. Lamento no poder complaceros, pues prometí ese puesto a mi hermano, pero venid a Compostela con vuestro hijo. ¿Qué podremos hacer allí? Vos seguir enseñándome artes mágicas y él esperar mi beneficio. Partieron para Santiago y fueron recibidos con todos los honores. Los estudios del obispo Andrés continuaban con eficacia en la tranquilidad de la vida compestelana. A los 2 años... ¡Hey! ¿Qué es ese griterío? Llegan de Roma emisarios del Papa. Vienen a ofreceros el capello de cardenal. El hecho se celebró con gran festejo. Quiero participaros que por concesión papal debo designar un sucesor, y me complace que sea el abad Fernando de la Anunciación. ¡Hey! ¡Es hermano de su madre! Os recuerdo, eminencia, la promesa de un favor para mi hijo, insistió el hechicero. Todo llegará, buen Illán. Venid a ambos a Roma. Ahí será más fácil alcanzaros una recompensa. En Roma, el cardenal Andrés seguía sus estudios con gran cautela, dada la resonancia de su cargo. 3 años más tarde falleció el Papa, y el dolor inundó la ciudad eterna. Los cardenales se reunieron en cónclave para elegir nuevo pontífice. La votación señaló al español Andrés de Santiago. Santidad, yo quisiera pediros humildemente un favor para mi hijo, insistió el hechicero. Apartaos de mí, hipócrita mortal, descreído. Pensé que eras brujo en Toledo. Iréis a la cárcel por hereje. Dejad por compasión que vuelva a mi país. Danos provisiones a mí y a mi hijo para caminar hasta España. Os dejaré marchar al destierro, pero no pidáis ni favor ni ayuda. Tendré que comer entonces las perdices que encargué para la cena de esta noche. ¡Oh, no! De repente, todo cambió. Todo el escenario, todas las personas que estaban a su alrededor, fueron desapareciendo. Todo, absolutamente todo, había sido una alucinación. El hechicero dijo:
Os he ofrecido un futuro en esta lección de hipnotismo, y os habéis mostrado ruin. Nada podré esperar de vos si os hago mi discípulo. Mejor será que regreséis a Compostela. El Deán abandonado no sabía cómo excusarse, y se dejó conducir por corredores y pasillos hasta el exterior de la casa, hasta la oscuridad de la noche. Pasos en la escalera. Las sombras de la noche se arrastraban furtivas por los rincones más lejanos de la habitación, ahí donde no llegaba la luz de la lámpara de escritorio. Aide estaba absorta trabajando en un cuadro de repujado, un paisaje que debía entregar a la mañana siguiente. Estaba completamente sola en el cuarto extra, que en la parte superior de su pequeña casa de 2 pisos, ella y Mario habían convertido en un reducido pero útil estudio. Su marido estaba de viaje, y como siempre que él se iba, Aide, que lo extrañaba, trabajaba hasta tarde para aprovechar esas horas, que sin él le parecían vacías. Nada perturbaba la soledad de la noche profunda. Afuera, ningún carro circulaba ya. La muchacha esfumaba los bordes de las figuras que había repujado en el cuadro de papel estaño, antes de aplicarles la pátina, que ya se encontraba lista. Sus frascos estaban nítidamente alineados encima de la mesa. Trabajaba concentrada, contenta con lo que hacía, pero una parte de su mente no estaba en su labor, sino regocijándose de haber por fin cumplido el sueño de tener una casa propia. La habían estrenado apenas hacía 2 semanas. Llevaron con ellos sus escasas pertenencias de recién casados, y a Morris, un perro Cocker Spaniel de color negro que al principio, cosa extraña, se había negado en redondo a entrar a la casa. Lo habían tenido que meter cargando, y desde entonces el animal no se separaba de Aide, y echado a sus pies, de repente levantaba la cabeza y aguzaba las orejas alerta. Fue precisamente Morris quien la sacó de su concentración con un corto gruñido amenazador. Era un perro tranquilo, no dado a peleas, y que casi no ladraba, así que Aide miró a su alrededor, temerosa de que algún ratón se hubiera metido a la casa. Entonces se dio cuenta. Estaba segura de que había dejado los frascos de la pátina en su mesa de trabajo, y ahora no estaban. Extrañada, Aide se puso en pie. A su lado, Morris volvió a gruñir, y su dueña pudo ver que tenía erizado el pelo del lomo y las orejas paradas. ¿Dónde puse esos frascos, Morris?, preguntó Aide en voz alta, fiel a su costumbre de platicar con su mascota. Se dirigió al estante donde tenía su material. Las pinturas no estaban ahí. A lo mejor los dejé en la recámara y no me acuerdo, dijo ella. Se dirigió a la entrada del estudio. Sus pies chocaron contra algo. Aide miró hacia abajo y sintió un escalofrío. Ahí estaban los frascos extraviados, colocados en el suelo, en el umbral de la puerta. Los levantó sintiendo que el corazón le latía un poco más fuerte de lo normal. No era posible que nadie hubiera puesto esos frascos ahí. Y sí, ahora estaba convencida de que los había ordenado en la mesa cuando comenzó a trabajar, y nunca, en ningún momento, vio que se movieran. ¿Pero cómo lo hicieron? En la casa no había nadie más que ella y Morris, ¿o sí? Armándose de valor, Aide tomó las tijeras que usaba para cortar el estaño, y encendiendo todas las luces, recorrió la casa de arriba a abajo. Junto a ella, Morris continuaba gruñendo erizado. Nada, estaba sola. ¿Quién rayos había cambiado esos frascos de lugar? Trató de no pensar más en el extraño suceso y volvió a su mesa de trabajo. En ese momento escuchó claramente unos pasos que subían lentamente las escaleras. «¿Mario?», dijo Aide, con el algodón en vilo. Los pasos se aproximaban, despacio, fuertes, pero no hubo respuesta a su llamado. Morris comenzó a ladrar furiosamente y se dirigió hacia la entrada del estudio. Aide logró detenerlo del collar y, asustada, cerró la puerta, colocándole el seguro. «¡Shh! ¡Morris! ¡Cállate!», ordenó por lo bajo. El perro obedeció, aunque siguió gruñendo suavemente, más erizado que nunca. Aide podía escuchar los pasos que se detuvieron ante su puerta. Abrazaba a su perro con las tijeras que había tomado de la mesa, listas para no sabía qué. La muchacha hizo un gesto de desesperación al recordar que ese cuarto no tenía una extensión telefónica y que había dejado su teléfono celular cargando en la otra recámara. No podía pedir ayuda. Aguzó el oído.
Los pasos ya no se escuchaban, pero podía sentir la presencia de alguien al otro lado de la puerta. En ese momento la perilla comenzó a girar lentamente, botando el seguro. En un instante más estaría frente al intruso. La puerta se abrió y Morris se lanzó ladrando hacia la oscuridad, pero ahí no había nadie. Tan desconcertado como su dueña, el perro comenzó a gemir y a husmear un rastro que ya había desaparecido. Al día siguiente, cuando Mario llegó de su viaje, Aide le contó lo que había sucedido. El hombre sabía que su esposa era una persona racional, no dada a imaginaciones, y la tomó en serio. Esa noche, mientras estaban en la recámara dormidos, volvieron a escuchar los pasos en la escalera. «¿Quién anda ahí?», dijo Mario con su voz más firme. «Le advierto que estoy armado». Esto último no era cierto, pero un arma no le hubiera servido de nada, porque los pasos se detuvieron en el umbral de la recámara, y luego se alejaron mientras abajo, en el patiecito, Morris ladraba desde su casita. La presencia siguió manifestándose. Sobre todo le gustaba cambiar las cosas de lugar, y ellos encontraban los objetos perdidos en los lugares más inesperados. Las llaves dentro de la lavadora, los libros dentro de los anaqueles de la cocina, las toallas en el basurero. Mucha gente puede acostumbrarse a los fantasmas, pero Mario y Aide no pertenecían a esa categoría, sobre todo porque él tenía que viajar por motivos de su trabajo, y ella no quería quedarse sola en la casa para escuchar los pasos en la escalera. Desesperados acudieron a pedir consejo al sacerdote de una iglesia cercana. Este les habló de las almas en pena, que deambulan en un limbo, donde vagan perdidas, regresando a los lugares que conocieron en vida. Entonces Aide le pidió que bendijera la casa. Así se hizo, y desde entonces las manifestaciones cesaron. Sin embargo, algunas noches el lomo de Morris vuelve a erizarse, y el perro gruñe suavemente, como amenazando. Y quizá cuando Aide y Mario salen al cine o a cenar, en esa casa se oigan, sin que nadie los perciba, los pasos en la escalera. La vecina de la bruja. Cuenta una leyenda de principios de la época de la colonia que en un poblado de Zacatecas la señora María del Refugio Rojas fue acusada ante el Santo Oficio por su vecina doña Bernardina de Albornoz de renegar de Dios, de cometer actos demoníacos y de comerciar con la voluntad de las personas, entre otras cosas. Declaró bajo juramento de verdad que María del Refugio le decía y quejábase constantemente de que siempre había sido despreciada por Dios y su misericordia, y por eso no sentía ningún tipo de remordimiento al blasfemar sobre él. En lugar de hacer como cualquier otra mujer de la época y vivir de lo que su marido le podía ofrecer, ella había aprendido las artes de las hierbas y los menjurjes de amor para luchar contra lo que Dios no había podido hacer bien, corresponder a amores desesperados. Así pues, doña María la hacía de Celestina entre los enamorados del lugar, y dicen, según cuentan los testigos anónimos, que para tal labor era un efecto muy diestra, y en cuanto a hacer hechicerías del corazón, era una de las mejores embaucadoras. Siempre que la vecina se asomaba a la casa de doña María, la veía desde lejos mezclando y buscando entre la estantería filtros y pócimas, ingredientes extraños y secos, que atesoraba como oro. Cierto es que ese era su tesoro, pues cobraba sus consultas y hechicerías a muy buen precio, y cuando la persona que requería su ayuda no tenía dinero, entonces ella le pedía un pago en especie. Lo cierto es que doña María jamás perdía dinero o trabajos, nunca regalaba nada y hasta llegaba a pedir animales o comida como pago. Dijo también doña Bernardina que a veces, cuando la espiaba de madrugada, la podía ver salir muy entrada la noche dirigiéndose camino del cementerio. Una vez fue tanta su curiosidad que la siguió hasta ahí y confesó que bajo la luz de la luna la encontró desenterrando una tumba. Fue tanto su horror que se quedó ahí, parada atrás de un árbol, viendo cómo doña María sacaba los huesos de un difunto para después meterlos en una bolsa de mercado. Volvió a enterrar los restos y se fue caminando a su casa, mientras doña Bernardina la seguía estupefacta.
Cuando llegaron, se asomó por la ventana y vio cómo la bruja molía en un molcajete los huesos de muerto para vaciar el polvo en un líquido contenido en una botella. Entonces, del asco que le dio en pensar que ese líquido era uno de sus remedios, se fue corriendo a su casa y, asustada, atrancó la puerta. Los días que sucedieron a ese hecho tan macabro, la vecina dijo que estuvo encerrada varios días y que no salía por miedo a que doña María supiera que la había estado espiando. Pero una vez que tomó fuerzas, fue corriendo al edificio de la Santa Inquisición a dar fe de las declaraciones que tenía para ellos sobre su vecina doña María la Bruja, quien una vez acusada fue recluida en los calabozos del Santo Oficio entre torturas indescriptibles para no ver la luz del día nunca más. Cuentan todavía los abuelos del pueblo esta historia y que la bruja regresa cada determinado tiempo para tomar venganza de aquella vecina que la delató, llevándose a alguno de sus descendientes. Al menos eso es lo que dicen todavía en ese pueblito, pero nadie ha investigado minuciosamente los hechos.